el compilador como tal eh, ha tenido muchas evoluciones. El compilador evoluciona en función de que cómo evolucionan los, los lenguajes de programación. Entonces, si ustedes tienen o ven nuevos lenguajes de programación, eso quiere decir de que existen y ven, bueno, perdón, existen nuevos compiladores. El hecho de que salga un PHP 7.8, 7.6, un Java 11, Java 15, eso quiere decir de que existió o sí existió un desarrollo nuevo en el nivel de compilador. No va a salir un lenguaje solo porque sí, sino porque va amarrado con su compilador. ¿Verdad? Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. El compilador siempre se va a ir inmerso en una nueva versión de un lenguaje de programación. Sí, que ahorita acepta llamadas tipo REST, ahorita, qué sé yo, adaptó modulación, como lo es Java, ahora es modular, y todo ese tipo de cuestiones impactan en el compilador. Entonces, evolucionan en función de que evolucionan los lenguajes. Eh, a la larga, tenemos bueno, vamos a platicar un poco de la evolución de los lenguajes, las generaciones, y vamos a platicarlo tal y como lo ve el libro. Recordemos bien que el libro lo ve de una forma diferente a como lo pueden ver otras personas, ¿verdad? Es la definición de generaciones de lenguajes depende mucho del autor y no hay ninguna versión, ¿cómo se podría decir? Nadie tiene la última palabra, nadie puede decir así es como se maneja, eh, esta es la mejor, esta es la verdadera definición de generaciones del lenguaje. No hay ninguna última versión. Es básicamente a cómo lo percibe el autor, ¿verdad? Hay unos que varían, hay otros que van a decir que no es así. Entonces, pero no pasa nada. Si nosotros vemos una, una diferencia, aquí vamos a ver, digamos, por ejemplo, aquí vamos a ver algo diferente, una diferencia con lo que hemos estudiado anteriormente, no pasa nada. Esto únicamente es la perspectiva de cómo lo ven los autores del libro de compiladores, que a la larga es nuestra base. Entonces, sí quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? Tal vez vayan a ver ustedes una diferencia. Bien, el lenguaje como primera generación se denomina lenguaje binario. Recordemos que a la larga la computadora se reduce a microchips, que a la larga lo único que contienen es manejador de pulsos, ¿verdad? De pulsaciones. Una pulsación es un 0 o un 1. Entonces, para que el, la computadora detecte o vaya por un flujo de instrucciones necesita pulsaciones. Entonces, a la larga, el primer lenguaje o la primera interacción fue la creación o fue la interpretación de código binario. Entonces, el libro lo que dicta como lenguaje de primera generación es el código binario. La verdad que desconozco mucho cómo es que anteriormente se programaba en este código, en este tipo de código. Me imagino yo que en ese entonces creo que era como con placas perforadas o algo así, que uno ingresaba las instrucciones a la computadora. Las computadoras definitivamente eran demasiado grandes, estamos hablando años 50, 60, cuando no existía, todavía no estaba la revolución de los microchips, ni el transistor, que es el que vino a revolucionar toda la creación del transistor. Pero por su momento, entonces, la única forma de comunicación era eh,
con código binario, ¿verdad? Entonces esto es lo que le denomina el, el libro como lenguaje de primera generación. Es donde parte todo. Posteriormente, cuando ya se crean los microprocesadores, recordemos que el microprocesador se creó con el 8080, el Intel 8080, ¿verdad? Para el que se denomina que es el primer procesador que se creó en el año 74. En el año 74 se crea el Intel 8080. Voy a borrar acá. Se crea el Intel 8080, entonces como que vino a revolucionar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se crea el Intel 8080. Es el primer microchip o el primer microprocesador que, que acepta instrucciones, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Es este? Ay, joder, no lo estoy compartiendo. Bueno, ahí lo pueden ustedes ver. Aquí lo voy a poner en el chat. Pueden ver ahorita una vez cómo era. Cómo era ese procesador, el Intel 8080. Bien, pero ya cuando nace el primer microprocesador, nace, por decirlo así, al lado del microprocesador, la necesidad de poder ingresar instrucciones. Y esas instrucciones no se iban a ingresar ya solamente eh, no solamente con ceros y unos, sino que aquí fue donde empiezan a hacer los lenguajes de segunda generación, que son por lo regular los ensambladores. El lenguaje es assembler o ensamblador, o los ASM. ASM, ¿sí? El lenguaje ASM, el lenguaje ensamblador, que lo que hacía básicamente es interactuar directamente con los registros de memoria. Si se dan cuenta, aquí tenemos a X. Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha programado en Assembler? Que me pueda contestar acá en el chat. Si alguien ya programó en Assembler. Gracias, José David. ¿Alguien más? Gracias, Mario Alberto. Me imagino que la mayoría no ha programado en Assembler. Bien. Gracias. Bien, esto lo que tenemos acá son registros, ¿verdad? Los registros. ¿Y registros de qué? Registros de memoria. Entonces aquí estamos ya interactuando directamente con la memoria RAM. ¿Por qué? Recordemos que anteriormente acá la electrónica, en primera generación la electrónica no estaba tan evolucionada. Aquí todavía estábamos hablando de tubos al vacío. O sea, aquí estábamos hablando de que no existía un transistor. Al momento que nace el transistor, viene y nos revoluciona todo. Viene y nace el transistor. El transistor recuerdo que es algo así, ¿verdad? Es algo así. Este es para afuera. Bueno, al momento que nace el transistor, este es un NPN. Al momento que nace el transistor, recordemos que este es el pivote del flip-flop
O bueno, este sí puede ser pivote del flip-flop o de las compuertas, mejor dicho. Entonces el pivote de las compuertas, entonces se crea la compuerta ya, las AND, OR ya a nivel electrónico, ¿verdad? Digamos algo así. Y estos ya nos crean el flip-flop, que eso no es parte de nuestro curso, pero esto nos crea el flip-flop. El flip-flop. Y este flip-flop es el pivote o es la unidad básica de la memoria RAM. ¿Sí? Con esa creación de la memoria RAM, ya tenemos nosotros la creación, la evolución, mejor dicho, de las computadoras, de la arquitectura de computadoras. ¿Por qué? Porque nosotros ya podemos venir y crear el microprocesador. Recordemos que el microprocesador interactúa directamente con, con la memoria RAM. El microprocesador anda interactuando directamente con la RAM, ¿verdad? Hay una arquitectura ahí de que aquí está el microprocesador o el CPU y interactúa directamente con la memoria RAM. Aquí está nuestra RAM. Y aquí está toda nuestra RAM, ¿verdad? Pero todo eso sale por la evolución la creación del transistor, ¿verdad? Y con esto, ya con esa interacción directa, ya se ve necesario crear un lenguaje en el cual podamos interactuar con esos registros de RAM. ¿Qué es esto? Acá es lo que yo les comentaba en la clase pasada. Aquí está el stack y este es el heap, ¿verdad? Este es heap. ¿Verdad? Entonces, a la larga estamos viendo ya la interacción de, de un lenguaje más alto nivel. Aquí había grandes limitantes. En su momento, pues nació el 8080 y la gente pensaba en ese entonces que solo este procesador tal vez iba a estar. Después salió el 8081, creo yo, 8081. Vamos a ver, o es 8082. No me recuerdo cuál es. 8085 creo que es. Sí, 8085. Bueno, es una familia de 80s, ¿verdad? Entonces, básicamente, los microprocesadores van saliendo conforme los años van mejorando. Entonces, esto aquí nos crea o creó una 185, gracias. Aquí nos creó una como falencia. ¿Por qué? Porque los lenguajes ASM comúnmente van amarrados con el microprocesador. Es decir, como interactúan tan directamente con el microprocesador o con los registros de RAM, sí, pues cómo maneja la RAM el microprocesador, el CPU, no es tan sencillo venir y ajustarlo a otro microprocesador. Puede que sí lo detecte o puede que no, ¿verdad? No creo que el ASM o el assembler de Intel
sea el mismo del assembler de AMD, ¿verdad? No es el mismo, son diferentes. Entonces aquí, conforme fueron creciendo exponencialmente la creación de procesadores, así fue creciendo la, la gama de lenguaje ensamblador. A la larga, si las instrucciones o la sintaxis era la misma, posiblemente eh, los registros no eran los mismos, ¿verdad? Entonces tenían unas variantes. Entonces, a la larga, uno sabía assembler, pero sabía assembler de un procesador posiblemente, no de todos los procesadores. Y esa falencia abre la puerta a los lenguajes de tercera generación. Los lenguajes de tercera generación, el libro ya detecta o ya los interpreta como C, C++ o Java. ¿Sí? Estamos hablando de que estamos hablando del año 72 por ahí, 74 al año 90, si no estoy mal, que salió Java, 95. ¿Sí? Entonces, fue casi inmediata la creación de C, inmediata la creación de los procesadores. El boom de la creación de procesadores de Intel nace el lenguaje C, ¿verdad? Existían otros varios lenguajes, pero eran muy similar a Assembler. Entonces viene eh, este creador de C, ve la necesidad, ve que no es tan eh, amigable estar programando en un lenguaje assembler que es dependiente directo del procesador, sino que entonces ya crea un lenguaje compilado. Este es el primer lenguaje compilado C, en el cual pues ya se empieza a ver a alto nivel. El caso de C es bastante interesante. ¿Por qué? El caso de C es un lenguaje, yo no sé por qué lo meten aquí a nivel, bueno, el libro lo asocia mucho con el mismo nivel de Java. Para mí C está un poquito más abajo de Java, de nivel. ¿Por qué? Porque en C yo puedo todavía ingresar a los registros de RAM. Existen comandos de C en el cual yo puedo, o instrucciones o sintaxis de C en el cual yo puedo venir e interactuar directamente con los registros, como lo hace Assembler. ¿Por qué? Porque su función era venir y brindar un alto nivel a Assembler, ¿verdad? Entonces por eso se crea C. ¿Alguien ha programado en C? Ahí me puede decir quién ha programado en C. C++, ajá. C++ es la evolución fallida, podría decir, de C, porque C++, eh, por decirlo así, ¿cómo se podría decir? C++ lo que quiso es implementar los objetos en, en C, pero a la larga el que más se usa siempre sigue siendo C. Y si quiero usar objetos, por lo regular me voy por el lado de Java. C Sharp. En el caso de C Sharp es bastante interesante porque es no la imitación, sino que la competencia de Microsoft con Java, ¿verdad? La sintaxis es muy similar a Java. Y bueno, C Sharp es otro rollo. En el caso de C,
pues incluye ya, podemos interactuar. Ahí Cristian dice que sí ha programado con Java, con C, perdón. Entonces que con C yo puedo venir y programar e interactuar directamente con los registros de memoria. Ahora bien, quiero hacerles la pregunta. ¿Por qué creen ustedes? Sí, la larga, ahorita voy con con esta pregunta que me está haciendo Rodrigo. ¿Qué creen ustedes o por qué creen ustedes que para en ese entonces era tan necesario interactuar con los registros de RAM? ¿Por qué era tan necesario? ¿Por qué era necesario que el lenguaje C pueda yo venir exacto, correcto? Porque yo tengo que venir y interactuar con la RAM por los recursos, la memoria limitada. Estamos hablando que aquí teníamos 16 bits de memoria, tal vez. No sé, unos bytes, tal vez. Un mega, tal vez. Sí, mucho. Tal vez en finales de los 80, un mega, no sé. Era muy poca RAM. Muy poca RAM, muy pocos. Memoria muy limitada. Entonces, el amo y señor de la optimización siempre va a ser C. Siempre. Entonces, vienen los Linus Torvalds al momento de desarrollar el kernel de Linux, y el kernel lo desarrolla en C. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en C se aprovechan muy bien los recursos. Es un lenguaje todoterreno. Y bueno, entonces viene y se desarrolla el, el kernel de Linux basado en C, hecho en C, escrito en C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario contar con esta optimización. Ahora bien, quiero hacerle la pregunta, ¿por qué creen ustedes que el lenguaje C es uno de los más utilizados todavía a nivel actual? ¿Por qué creen que es uno de los que más se usa todavía ahorita en la actualidad, hoy por hoy? Siempre vamos a verse en el top 5, independientemente de qué eh, ranking estemos viendo. Tal vez está en el 1, a veces está en el 2, en el 3. Pero ¿por qué creen que siempre está C metido ahí? Multiplataforma. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué creen ustedes ahí? Bueno, por lo óptimo. Vamos a ver. Otras. Vamos con otras respuestas. ¿Alguien más tiene otra ahí sugerencia? ¿Por qué creen que C nunca baja? Siempre sigue siendo utilizado. Porque todo lo de las generaciones anteriores viene de C, posiblemente, pero no al 100. Viene porque viene siendo utilizado por los dispositivos. Por ejemplo, todo lo Android es Linux. O sea, está basado en kernel Linux. Eh, Tablets, Internet de las cosas. Todo tiene un kernel de Linux, la mayoría. Entonces lo que agarran es adaptar el kernel según lo que necesitan, ¿verdad? Obviamente pues tenemos la diferencia de con las bueno, incluso las arquitecturas de Mac, ¿verdad? El iOS pues está basado en Linux también.
O sea, para los que tengan alguna Mac, ustedes en Mac abran la terminal y pueden hacer lo mismo que pueden hacer en una terminal de Linux. Conectarse SSH, los comandos de Linux están en Mac. ¿Por qué? Porque Mac está basado en Linux. Entonces, a la larga, y como Linux está escrito, el kernel Linux está escrito en C, o sea, Xenon, ahí está casado directamente. Pueden venir, ahorita pues tenemos el boom de la ciencia de datos, está Python en los primeros lugares, Java sigue siendo, después de tanta revolución que ha tenido ahí y evolución que ha tenido Java, sigue manteniéndose, pero C se ha mantenido por el kernel de Linux. Al momento de que el kernel de Linux está hecho y programado en C, le aseguró a C permanecer. ¿Por qué? Porque ¿qué sistema operativo no esté basado en Linux? Hasta Windows ya tiene un módulo de Linux. Entonces, si quieren ustedes conectarse vía SSH desde Windows, ya lo pueden hacer, porque ya está adoptando módulos de Linux. Entonces, a la larga C está presente en todo. Por algo Linux lidera los servers, ¿verdad? Obviamente. Eso siempre va a ser, perdón, eso siempre va a ser la mejor opción, ¿verdad? Entonces, a la larga, la utilidad de C está presente en todo. Lejos de que sea óptimo o que puede que los lenguajes estén basados en C, el kernel de Linux es que le da a C la persistencia, ¿verdad? Entonces es algo interesante, ¿verdad? Si ustedes ven si ustedes logran ver unas estadísticas de top, siempre va a estar C. Primero, segundo, tercero, cuarto, pero siempre va a estar C. Y para que sea un lenguaje del año 74, algo está pasando. Porque ustedes en ese ranking no van a ver, eh, no van a ver ahí a Basic, a COBOL, a qué sé yo, no sé, otro lenguaje de ese entonces, ¿verdad? Ustedes no lo van a ver, sino que lo que ustedes van a ver va a ser a Java, Python, JavaScript, Go, que se ha metido C Sharp, lenguajes más recientes. Pero siempre van a ver ahí metido a C, siempre. Ahí va a estar metido C, sea o no sea, y en los primeros puestos, pero siempre van a haber metido a C, ¿verdad? Pero es por eso. Y eso es lo que le denomina tercera generación. En el caso de Java, Java sale en los 90, no sé si en el 95 o 94 por ahí, nace Java. Y bueno, Java pues, vino a... El, el objetivo de que yo coloque estos lenguajes, porque bien pude haber puesto aquí C Sharp o, o C++, directamente C++, pero el objetivo que pongo estos lenguajes es que estos dos lenguajes vinieron a revolucionar todo el mundo de la programación. Bien, ¿en qué vino a revolucionar Java? ¿Alguien me puede decir a mí ahí qué vino a revolucionar Java? Correcto, la programación orientada a objetos. Eso vino a ser, eso vino a revolucionar Java, la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque anteriormente no se utilizaba programación orientada a objetos. Era una orientación
secuencial, modular, no sé cómo llamarla, estructurada es, perdón. Una programación estructurada, pero ahora viene y revoluciona Java con la programación orientada a objetos. Ahora quiero preguntarles, ¿por qué creen que en Java, o en los lenguajes orientados a objetos, ya no se utiliza, o tal vez sí tienen registros o acceso a registros de memoria, pero no se utilizan? ¿Por qué? ¿Por qué en este Java y ustedes no ven y no acceden a los registros de memoria? ¿Por qué creen? El lenguaje lo maneja internamente. El garbage collector, no necesariamente, porque aquí ya hay más registros, aquí hay más recursos, perdón. Para el año 95, yo ya no tenía 16 bytes o bits de memoria RAM, sino que yo ya tenía tal vez 16 megas de memoria RAM. Entonces, en función de que yo empiezo a tener más recursos, dejo de necesitar y venir y utilizar registros de memoria, ¿verdad? Va un poco de la mano del garbage collector, pero eso no. Yo para entrar a registros de memoria no solo es para eliminar eh, memorias o eliminar datos de la memoria, sino que también puedo ir a sacar datos, ¿verdad? Entonces no necesariamente es para eliminar, ¿verdad? Entonces básicamente es porque mientras más memoria tengo o más recurso, menos necesidad tengo de bajar a ese nivel, ¿verdad? Va como que amarrado, ¿verdad? Ahora quiero hacerle las preguntas. ¿Qué aumenta o qué repercute que yo tenga más recursos? Algo malo en que ustedes hayan visto que repercute que yo tenga más recursos. ¿Cuáles son los efectos adversos de que yo tenga más recursos? Malas prácticas, correcto. Mala administración de la memoria, puede ser. Es que aquí ya no estás administrando memoria. En C si puedes administrarla, aquí ya no. Brian dice algo bueno, malas prácticas, ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes? En malas prácticas, por ejemplo, tenemos un arreglo, digamos. Y por ejemplo, vamos a contar cuántos nodos tiene ese arreglo. Y, y miramos que sí que ese arreglo tiene 1000 nodos. Y, y cuando miramos, necesitamos en la línea siguiente volverlo a utilizar. Volvemos a contar. Y abajo lo volvemos a contar. Y así. Esa es una mala práctica, ir contando. Lo que se hace es contarlo, guardarlo en una variable y que esa variable la vaya utilizando yo las veces que yo quiera. Solo lo conté una vez, pero al momento de que en ese entonces en C, ese conteo valía. Aquí valía cada cosa que yo hacía. Entonces yo valía que ese conteo lo hiciera solo una vez. Ahorita en la actualidad lo puedo hacer 1000 veces y no me va a pasar nada. Es una mala práctica. Los programadores ya no saben mucho de memoria. Eso es cierto, eso es muy cierto. Eso tal vez lo vamos a platicar más adelante, Sender. Eso es muy, muy, muy cierto lo que dice Sender. Vamos a ver. Lo otro que, bueno, lo principal que tal vez yo veo
lejos de las malas prácticas, bueno, cerca de las malas prácticas, es malos programas, malos sistemas, sistemas no óptimos. Ustedes no sé si han visto requisitos mínimos para correr un programa. 32 gigas de RAM, ¿va? Puchis, y no sé cuánto de CPU y todo. Ustedes, y cuando ustedes tienen los requisitos mínimos, ya sea por lo regular son juegos y programas de renderizado y programas muy pesados. Y vienen y ustedes corren ese con los requisitos mínimos o requisitos estándar, digamos. Aún así no corre bien, no jala bien. Aún así tiene bugs el programa o el juego. Clásico, aún ya, o sea, para los que les gusta jugar, los gamers, ustedes tienen una compu gamer, ustedes compraron el juego o lo descargaron pirata, no sé, como sea, las dos son válidas. Vienen y cuando corren el juego falla. ¿Por qué? Porque eso se está creando a más recursos, programas más inestables, sistemas más inestables. Exacto, Bugisoft. Exacto, o sea, estamos creando programas más inestables. Por ejemplo, ¿qué pasa con Photoshop? Photoshop es un chiste para los diseñadores, pero pasa de que Photoshop se queda, se queda frisado. Ese es un chiste. Ustedes eh, googlean Photoshop meme, creo que es, o algo así, y que se queda frisado. O sea, se queda frisado y es como que clásico de Photoshop. Teniendo tanto recurso, se queda frisado. Y no solo pasa con eso, pasa con ustedes a veces hay un software que es muy malo, malísimo. Creo que así se escribe, el Workbench de una MySQL. Es malísimo ese software, señores. Malísimo para base de datos. Malísimo. Entonces, a más recursos, peores programas. Ustedes ven NetBeans. NetBeans necesita una asquerosidad de recursos. Y ustedes ven que hace NetBeans, es lo mismo que hace Visual Code. O sea, lo único que hace es que compila de una vez, pero a la larga, si se dan cuenta, otro caso es Google Chrome. Google Chrome, ustedes saben Google Chrome, 3 pestañas y la RAM se dispara. Entonces estamos viendo que son programas que ya, como decía aquí, vamos a ver, Brian, malas prácticas. Sí, malas prácticas desemboca en malos programas, ¿verdad? Así pasa con Valorant, así pasa con, bueno, MySQL es lento, pensé que era mi compuse. No, son los programas. NetBeans también. Sí, o sea, solo con tener NetBeans abierto ya te está jalando recursos. ¿Y eso qué es, señores? Eso es porque tenemos recursos ya casi, la gente piensa que son recursos ilimitados, pero a la larga no es tanto recursos, sino que ya la programación, la, se puede decir que la programación, las malas prácticas han desembocado en malos sistemas. Exacto, Linux es, pero también hay cualquier distribución de Linux, por ejemplo Ubuntu que saca 2 versiones cada año, tampoco es que sean las mejores versiones, ¿verdad? Por lo regular siempre hay que buscar las LTS de Ubuntu, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto,
Eso es lo que me quería ahí enfatizar, ¿verdad? La mala calidad de los programas que estamos teniendo. Es una muy mala calidad del programa. Estamos teniendo programas muy malos, sistemas muy malos, ¿verdad? Porque esto no solo es de programas, también es de sistemas, porque el sistema está al lado del servidor y ustedes consumen un servicio y es muy malo. O sea, no es el 100%, ¿verdad? No están viendo ustedes un programa óptimo. Algo que abran ustedes y digan, puchis, no me consume nada, está re bien, no se frisa. O sea, ya no existe eso, sino que ahora programas tan sencillos como es un explorador de Internet consume unos recursos bárbaros. No es posible que yo esté presentando ahorita y esté utilizando solo, lo único que tengo es abierto es PowerPoint y, y Google Chrome y esté consumiendo 7 gigas de RAM. Les voy a hacer la, les voy a hacer la presentación ahorita para que no digan que ahí les estoy. Entonces acá tengo yo mis 7 gigas de RAM y solo tengo Google Chrome y PowerPoint, ¿verdad? Y estoy utilizando, me estoy echando 7 gigas de RAM. Entonces creo que no es posible que, que pase eso. ¿Pero por qué pasa? Porque los recursos se han disparado tanto que los programas ya no son óptimos, ¿verdad? Son malos, la verdad que son malos, ¿verdad? Y eso pasa en la tercera generación. Eh, Esto aquí no voy a hacer mucho énfasis, pero la cuarta generación, eh, lo que hace lo que hace, como lo separa el libro, es que la cuarta generación es, son lenguajes script para obtener datos o para procesar datos, ¿verdad? Así lo denomina el, el sistema, el libro. ¿Cuál es un lenguaje script? Tiene PostScript. PostScript es un lenguaje tipo látex para manipular impresiones. Y el más conocido, que es SQL. ¿Sí? Básicamente, este es el más reconocido. O sea, siempre va a ser SQL, va a ser el lenguaje por excelencia a nivel de, de script de datos. Es el lenguaje por excelencia. Entonces aquí no me voy a hacer mucho, mucho, no voy a hacer mucho énfasis. Y los de quinta generación, aquí no se mira, pero es quinta generación, son los lenguajes que tienen una orientación más, una orientación diferente a cómo se maneja el lenguaje de programación orientada a objetos y todo. Eh, por lo regular, son los que se denomina lenguajes de, de inteligencia artificial. Eso era antes. Ahorita ya no se utiliza. Ya han dejado de tener como un auge, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí se usaba Lisp, Lisp era uno y pues Lisp se usaba mucho para inteligencia artificial o se quería usar, ¿verdad? Lisp, ¿verdad? Como dice aquí Carlos, lógica de predicados, pero eh, actualmente, ya en la actualidad, estos lenguajes han perdido como que el auge
Porque si fueran lenguajes utilizados, ahorita que estamos en el boom de la inteligencia artificial y todo lo de ciencia de datos, estos lenguajes tendrían que estar liderando. Pero no. O sea, ¿por qué? Porque definitivamente estos no tuvieron un auge esperado, sino que únicamente, pues, en su momento pensaron que iba a ser, eh, se adaptaba mejor para la inteligencia artificial, pero dejó de tener un auge por el simple hecho de que vinieron lenguajes que procesaban datos y los podían manipular y podían ejercer algoritmos de inteligencia artificial, como lo es Python, ¿verdad? Pero Python no está considerado como quinta generación, sino que es de tercera. Entonces, si se dan cuenta, hay unos que dicen que hacen las generaciones de los lenguajes años, según años o décadas. ¿Sí? Otros, como lo hace los autores del libro, lo hacen según uso. Cualquiera de los dos está bien. ¿Por qué? Porque esto no tiene un fundamento científico, sino que lo que tiene es un fundamento, por decirlo así, un criterio personal, ¿verdad? Alguien puede decir de los años 50 a los años 70 son primera generación, 70 o 80 segunda, 90, 2000 tercera, 2000 para acá cuarta y así va. Alguien puede decir así o alguien puede decir así como el autor de este libro. Primera generación era esto, segunda generación uso de ensamblador, tercera generación uso de alto nivel, cuarta generación uso de script y el quinto uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero no es necesario o no es, eh, nadie tiene la ciencia exacta en este tipo de clasificaciones. ¿Por qué? Porque es una clasificación no arbitraria, pero sí de autor, ¿verdad? Entonces esto no está bien ni está mal, pero este es el punto de vista del autor. Y como estamos basándonos en el libro, pues se expone, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá de todo esto? ¿Dudas hasta acá de lo que hemos platicado un poco? Ahí todo lo que han dado, han dicho. ¿Alguien tiene ahí alguna duda? No, no se puede usar programación orientada a objetos en C, no se puede usar. En C lo que se utiliza es programación estructurada. La necesidad de convertirse en programación orientada a objetos es por eso que nace C++. C++ ya tiene objetos. Es como una evolución de C, ¿verdad? Pero no es de que tampoco C++ es que haya sido la solución, porque a la larga sigue siendo más utilizado C que C++, ¿verdad? Bien, alguien aquí creo que COBOL. La verdad que el libro no menciona COBOL. Imagino que lo debe de ingresar en segunda generación por la época. Muy buena pregunta. La verdad que el libro no lo menciona. Menciona el libro, lo que menciona son estas grandes áreas, ¿no? Pero imagino que siguiendo la, la temática de cómo lo separa, lo debe de colocar en segunda generación. Bien. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Pascal también debe ir en segunda. Porque en tercera, si se dan cuenta, tercera generación es C para arriba. Es utilizar ya registros y orientado a objetos. Aquí podríamos hablar de C++, C Sharp, Node.js. Bueno, sí, Node.js y cuestiones así, ¿verdad? Entonces,
lenguajes orientados a objetos y lenguajes ya de alto nivel. Lenguajes tipo COBOL, Pascal deberían de ir tal vez en segunda generación. ¿Verdad? Según la lógica del libro, de los autores del libro que han ahí escrito el texto. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? Para pasar al siguiente tema. Bueno, si no hay más dudas, vamos a seguir con el siguiente tema. Solo estoy buscando un comentario que hizo uno de sus compañeros para seguir con esa lógica. Que ya lo perdí ese comentario. Aquí está. Sender dijo, los programadores ya no saben mucho de administración de memoria, ¿verdad? Y vamos a esto. La ciencia de construir un compilador. Bien. Este es a grandes rasgos cómo se construye un compilador, ¿verdad? Léxico, sintáctico, semántico, código, optimización y hay otras fases ahí abajo. ¿Sí? Pero toda esta lógica está basado en teoría matemática. ¿Sí? Matemática muy, por lo regular está basado en la matemática discreta. Cuando empecemos a ver análisis léxico, desde análisis léxico hasta análisis sintáctico, siempre voy a estar ahí hablando de conjuntos, de teoremas matemáticos, cuáles son las reglas, leyes, teoremas, de la generación de código, de la generación de ya sea de análisis léxico o de análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque todo tiene un fundamento matemático. Y al momento de que tenga un fundamento matemático o esté fundamentada en una ciencia exacta, eso lo hace que sea una ciencia. Entonces, construir un compilador es una ciencia. Y aquí es donde ya empieza a tener todo sentido. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera científica, lo que yo les comentaba al inicio del curso. Estamos en una carrera que se llama Ciencias y Sistemas, Ciencias de la Computación, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos un área bien pesada en el área científica, de información científica. Aquí tenemos muchos cursos de compiladores, de arquitecturas, de redes, entonces toda esa área son áreas científicas, ¿verdad? Entonces está basado, tiene fundamento científico. Ustedes lo van, cuando miremos análisis léxico, tiene teoremas que tiene basado en leyes matemáticas, ¿verdad? No es de que de la nada yo he hablado de esto y ya estuvo. A diferencia de la evolución de los lenguajes. Aquí no hay basado nada, entonces ustedes pueden venir y separar y hacer su clasificación de evolución de lenguajes. Pero acá, compiladores, es transversal para todos. Un autómata aquí, un autómata es un autómata aquí y en Europa. Es un autómata aquí y en Asia. Es un autómata aquí y en África. Es el mismo autómata. Y ese es el lenguaje de la ciencia. La ciencia no tiene como fronteras, ¿verdad? Aquí el autómata va a ser el mismo, la generación de autómatas, métodos van a ser los mismos. Lo único que cambia es que nosotros hablamos español y en otros lados pueden hablar otro idioma, pero son los mismos. ¿Por qué? Porque está basado en matemática. Y en la matemática, en binario, el sistema binario es el mismo para todos, ¿verdad? La teoría de conjuntos es la misma, la unión de conjuntos es la misma, ¿verdad? Entonces, básicamente, por eso es que se le denomina una ciencia. Ahora bien, regresando al tema, a la respuesta o al comentario que había hecho Sender, que dice los programadores ya no saben mucho de administración de memoria.
Bien, eh, a la larga, si se dan cuenta, los programadores de antes, de los años 70, de los que programaban en C, venían de programar en Assembler, ¿verdad? Y ya venían de programar en Assembler, entonces ellos ya sabían cómo gestionar la memoria. Pasan a C y ellos sabían ya seguir gestionando memoria. Entonces, si se dan cuenta, ellos tenían más contacto con la teoría de compiladores y con su fundamento científico. Muy posiblemente, no creo, bueno, tal vez, no sé, posiblemente sí se sabían, más de algunos sí se sabía todo el ciclo de los compiladores, más de alguien solo sabía así las bases, pero definitivamente aquí en esta fase de generación de código, ellos sí se tenían que saberse cómo se maneja la memoria, dónde meter registros y dónde sacarlos para que sea óptimo, porque eso es lo que se hace en generación de código. Tendrían que tenerlo al 100%. Entonces, lejos de un lenguaje de programación, lejos de un programador, perdón, eran científicos. Entonces teníamos científicos programando. Entonces, si se dan cuenta, no sé si ustedes han visto, eh, eh, no sé si ustedes han visto que anteriormente había, había como que había, no sé, miraban los programadores con batas blancas y todo, los que estaban en las computadoras con batas blancas, porque a la larga se les miraban como científicos, porque tenían fundamento matemático, tenían un fundamento en el cual se basaban y era la matemática. Y así ellos lo experimentaban. Luego, cuando nace, creo que es cuando nace Java, y los orientados a objetos y se empieza a perder ese ímpetu, esa habilidad de tener eh, conocimiento científico y se empieza a dividir. Y se, se empieza a dividir y se tiene como, o se desemboca en programadores netamente. Y ahora pues programadores, o sea, no, un programador no puede ver, no mira toda la parte de atrás, ya no es necesario, ya no lo ve óptimo. ¿Y en qué desemboca eso? Lo mismo que hablábamos acá, programas no óptimos, programas que fallan, programas que no funcionan en ciertos en ambientes y cuestiones así. ¿Por qué? Porque se dividió desde que empieza a hacer la programación orientada a objetos, se divide que esa habilidad que tiene el programador o que tenía antes y se divide. No estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, simplemente pues evolucionó y pues se divide las ciencias de la computación con los sistemas de información. Entonces se crearon en ese entonces se crean las dos grandes áreas, ¿no? Ciencias de la computación y sistemas de información, porque hay gente que se dedica solo a sistemas de información y hay gente que se dedica a ciencias de la computación. Entonces, lo que anteriormente existía en una sola persona, ¿por qué? Porque el programador hacía los sistemas, pero también tenía que preocuparse por el rendimiento, uso de RAM, optimización de cosas, cómo funcionaban las cosas y cosas, generación de algoritmos de alto rendimiento. Y ahora el programador hace y deshace, mete force donde, mete ciclos en donde tenga que meterlos, lo que sea, lo que tenga que funcionar lo hace. ¿Por qué? Porque los mismos recursos ya lo permiten, ¿verdad? Pero básicamente, a donde vamos es que el compilador es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia en la cual pues se desarrolla, o cada paso que se desarrolla, cada fase, cada método, tiene un fundamento científico.
Entonces, cuando ustedes estén en un curso, a partir de ahora en adelante, sí, me gustaría que se hicieran la pregunta, ¿lo que estoy recibiendo tiene fundamento matemático o no? Si tiene fundamento matemático, es un curso científico. Si no, es un curso metodológico, ¿verdad? Por ejemplo, vienen ustedes en análisis y diseño, cuando lo lleven. Eh, una metodología es muy subjetiva a la larga. No te da no les da la ciencia exacta, no les da algo exacto, sino que simple y sencillamente pues puedo venir y decir, yo no quiero usar este paso y ya estuvo. Ustedes vienen y dicen, no quiero usar el paso análisis sintáctico, pues no hay compilador, ¿no? Entonces, es como la diferencia, ir diferenciando ahí las cuestiones, ¿verdad? Y entonces, si ustedes les llegan a preguntar, ¿generar un compilador es una ciencia? La respuesta es sí. Ese es el resumen de esta slide, ¿verdad? A la larga, ¿para qué me... ¿Para qué sirve un compilador? Bien, esa es una de las grandes disputas que existen, ¿verdad? Eh, ¿Por qué estudiamos compiladores? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Dice la gente. Entonces, eh, me recuerdo cuando yo era estudiante que tanto era como rechazo al curso, que se llevó a junta directiva, que para qué llevamos compiladores. Me recuerdo que un grupo de compañeros hizo una carta, se llevó a junta, a vocales, y se hizo un rollo total por el simple hecho de que la gente se preguntaba por qué recibimos compiladores. Increíble. Por eso es que hasta ese punto se llegó en ese entonces. Y ahora, pues, porque decían, ellos, la gente afirma o la gente se fundamenta en que es que eso no lo voy a aplicar eso no lo voy a aplicar en la vida laboral, dicen, ¿no? Esa es el, ese es el típico fundamento de alguien que lo ha llevado como 6 veces. Eso no lo voy a aplicar en la vida laboral. De alguien que ha llevado Compi 1, tal vez no, el problema no es Compi 1, el problema es compiladores 2. Pero ese es el fundamento. Es que eso no lo voy a usar. Nosotros entendemos, pero tampoco pero las aspiraciones a veces de muchos de esos que hicieron esta carta que les comento, pues era ir a programar a una empresa de 8 a 5 de la tarde. O sea, y eso tampoco es tan, eso, pues para eso mejor estudio en el INTECAP y en los 2 años ya estoy ganando dinero, ¿no? Porque es cualquiera puede programar, ¿verdad? Yo me he topado aquí en mi vida laboral, pues me he topado matemáticos programando. Créanme que incluso tiene mejor lógica que alguien que estudia sistemas por, por todo el estudio de la matemática, ¿verdad? Son muy buenos programadores. Entonces, a la larga, pues, todo viene para en qué se aplican los compiladores. Gracias, Ender. Eso es cierto. Nunca se hace la aseveración de que se están metiendo a una carrera científica, no una carrera profesional como tal, digamos, de que yo salga como un programador. Así. O sea, igual si usted alguien quiere programar, no está mal, pero creo que va a estudiar 5 años, hacer una tesis para ir a programar, creo que es muy poco. O sea, creo que no debería ser así, ¿verdad? O sea, si yo quiero programar, pues puedo meterme al INTECAP, ya. Mucha gente que tira la carrera, he visto mucha gente que tira la carrera, pues está como que tiene cierto resentimiento con los que la siguen, porque dicen, es que a mí no me sirvió nada estudiar y que no sé qué. Pero es porque sus aspiraciones eran otras, ¿verdad? Bien, pero a la larga, pues que quiero recalcar en qué se utiliza un compilador. ¿Qué aplicaciones tiene un compilador? Spoiler, spoiler así, grande.
tiene aplicaciones de primer mundo. Y esa es la diferencia y esa es la falencia aquí en Guatemala, que nosotros no somos de primer mundo. El compilador tiene aplicaciones de primer mundo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver por qué. Bien, primero que nada es en el paralelismo. Recordemos que el paralelismo es una, podría decir, es una metodología a nivel de arquitectura en el cual existen procesos a nivel paralelo. Recordemos que los CPUs o los procesadores convencionales tienen una ejecución secuencial. Entonces, a la larga, lo que se necesita es, o lo que se ha estado evolucionando es a que tengan procesos paralelos. Entonces, esta es una de las aplicaciones grandes del compilador. Cuando ustedes empiecen a generar código intermedio, van a ver que todo es secuencial, ¿verdad? Pero existen unas aplicaciones, es generar que eso sea paralelo, que se ejecute realmente a nivel paralelo instrucciones, que esté ejecutando a este mismo tiempo otra instrucción. Entonces es una aplicación de los compiladores y generación de nuevas arquitecturas. A la larga nos vamos a centrar mucho en los compiladores a nivel de arquitectura. ¿Verdad? Y una de las primeras es el paralelismo, la generación secuencial de instrucciones. La optimización y registros de memoria, ¿verdad? El manejo de la memoria. Esto es por defecto del compilador. Cómo se accesa a los registros, a la caché, a la memoria principal, al disco duro. Todo eso va a nivel de compilador. Todo eso va a nivel de compilador, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tanto el paralelismo como el acceso a registros, ¿ustedes dónde creen que están esos trabajos? ¿Ustedes han visto un trabajo que diga, se necesita científico de ciencias de la computación para desarrollar un paralelismo en un servidor? ¿Ustedes han visto un trabajo así aquí? Ahora les hago la pregunta, ¿dónde creen que están esos trabajos? Vamos a ver, alguien me puede decir, ¿dónde creen que ustedes pueden encontrar un trabajo que diga, se necesita un científico que optimice el uso de registros de caché? Posiblemente bases de datos, muy posiblemente, pero no tanto. A donde voy, o lo que quiero llegar es a los centros de investigación. Ciencia de datos, no tanto. Ciencia de datos es otro tema. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de eso. A donde quiero ir es a los centros de investigación. Los centros de investigación siempre van a estar pidiendo gente así. Lo malo es de acá, en Guatemala no existen centros de investigación dedicados a las ciencias de la computación. Entonces, eso es lo malo. No tenemos centros de investigación. Imagínense que exista un centro de investigación de las ciencias de la computación, en el cual pidan a un estudiante de cierre de ciencias y sistemas que venga a investigar un paralelismo para desarrollar y aplicarlo en un servidor virtual, digamos. Y que por ese proyecto a ustedes les estén pagando 20,000 al mes. Ni dos veces, ¿va? Fila harían todos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aplicación de compiladores. Pero por eso les di el spoiler. Esto aquí en Guatemala no hay.
Uno de las aplicaciones máximas. Perdón, me salí. Perdón. Una de las aplicaciones máximas que podemos ver, o uno de los ejemplos claros que podemos ver en este punto, ¿me confirma si ve mi pantalla otra vez? Ya, ingeniero. Gracias. Una de las aplicaciones máximas de ese tema es este. Graal bien. Graal es una comunidad dedicada al estudio de los compiladores de Java. Entonces ustedes pueden venir y optar a varios centros de investigación en Zurich, en Linz, en California, en Praga, en Belgrado, en Casablanca, en Ucrania, en Australia, y decir, bueno, yo quiero aplicar una nueva metodología. Aquí ustedes pueden usar básicamente están centrados en Java. Si te dan cuenta, aquí dice el compilador de Just in Time. Hay otra aquí que dice generar el assembler de un WebAssembler de la máquina virtual de Java. Y básicamente es el uso de los compiladores o la investigación de los compiladores. Y pagan, no sé cuánto pagarán, la verdad, pero pagan muy bien, por si alguien se atreve, ¿verdad? Yo ahí ya me estoy barajando ya la idea, ¿verdad? Para poder aplicar, ¿verdad? Uno no sabe qué vueltas puede dar la vida. Entonces, eso es alto nivel. Eso es primer mundo, o sea, eso es algo que no miramos acá. Pero sí hay. Imagínense que existen centros de investigaciones en Suiza, Austria, California, que se dedican únicamente al estudio de compiladores. Únicamente para eso. Y aquí en Guatemala pues carecemos, como les digo, de un centro de investigaciones de ciencias de la computación. No existe. Si se dan cuenta, ahí en ingeniería tenemos un centro de investigaciones, ¿verdad? Para el que se le denomina CI, Centro de Investigaciones de Ingeniería. El Centro de Investigaciones de Ingeniería está dedicado a la ingeniería civil. Nosotros deberíamos de tener un centro de investigaciones de ciencias de la computación, en el cual pues tal vez al inicio no puedan ustedes ser contratados, pero o tal vez sí pues, tal vez cuando se gradúen se pueden contratar unas horas y después, pero ese es el fomento de este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero acá en Guatemala, como vamos tan atrasados, ahorita vamos a hablar de este tema. Como en Guatemala estamos tan atrasados, estamos todavía para el que no tiene ahí en mente, pues ahorita estamos en la cuarta revolución industrial. La revolución ya del uso de datos, de inteligencia artificial y todo. La tercera revolución industrial fue la sistematización de todos los procesos. Fue hecha en los 90. Pero en Guatemala estamos todavía en esa tercera revolución. ¿Por qué? El año pasado salieron los antecedentes penales en línea. Hasta el año pasado. ¿En cuántos trámites en la universidad han tenido que ir ustedes presencialmente? Papeles. Todo eso es antiguísimo. Y eso los países de primer mundo como que lo hicieron en los 90. Eso fue tercera revolución industrial. Y ahorita ellos, 20, 25 años después, están recogiendo los frutos, que es datos a morir. Y esos datos de 25 años ya les permiten hacer ciencia de datos e inteligencia artificial. Pero ahora, aquí en Guatemala apenas estamos haciendo procesos óptimos, o sea, procesos sistematizados. O sea, ahorita estamos empezando la tercera revolución industrial.
Y queremos ya, hay gente que ya quiere hacer ciencia de datos con 1 año de datos, pues no se puede. No se puede, definitivamente no se puede. Pero ese es nuestro rezago que tenemos, ¿verdad? Nuestro rezago, y todo va centrado aquí por esa falta de ese retraso que tenemos, es que no tenemos oportunidades como para crecer en esta área de ciencias de la computación, ¿verdad? ¿Cuál es la labor de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología? Bien, ahí la labor está en 2 áreas grandes: fomentar la ciencia y eh, aprobar financiamiento para proyectos de ciencia de, con fondos públicos, ¿verdad? Ahí tiene varias reglas para eso. El problema está en que no hay nadie que aplique para, no hay que apliquen para ciencias de la computación. Por lo regular, todos los investigadores de Guatemala están centrados mucho en química, en medicina, en biología, pero no hay científicos de ciencias de la computación. Aparte que cuando Senacit te aprueba un proyecto, tenés que tener una entidad que te apoye ese proyecto. Y ahora te pregunto, Luis Enrique, ¿qué entidad te puede apoyar a ti un proyecto de ciencias de la computación? ¿Conoces a alguien dedicado, una entidad dedicada a eso? Senacit no puede ser, o sea, no puede ser juez y parte, ¿va? Ellos tienen que ser una entidad educativa, una entidad, por ejemplo, por ejemplo, las facultades de ciencias químicas, cuando meten proyectos, pues tienen su centro de investigaciones de biología, centro de investigaciones de química, entonces ellos forman parte de. El problema que carecemos en ingeniería es que no tenemos un centro de investigaciones mínimo por carrera, ¿verdad? Tendría que ser por carrera, aunque sé que química, ingeniería civil y ingeniería mecánica, las que están acreditadas, sí tienen centro de investigaciones, ¿verdad? El de química está en el TV5, el de civil está en el edificio azul, no sé qué número tendrá, y el de mecánica están, los laboratorios de centros de investigaciones están en el T7, ¿verdad? Estas tres carreras sí tienen su centro de investigaciones, en el cual pues sí tienen sus laboratorios, su personal científico, y han publicado valga la redundancia, sus investigaciones científicas las han publicado. Con sistemas en el área de ciencias de la computación no tenemos. El que está empezando a tener es la VG. La VG nos está ganando el pulso ya desde hace varios años, porque ellos sí ya están enseñando ciencias de la computación y ya tienen centro de investigaciones de ciencias de la computación. Entonces, por ejemplo, si Luis Enrique querés meter un proyecto a Senacit, Senacit te lo va a aprobar, pero ¿quién te va a apoyar? Pero tenés que tener una entidad científica que te apoye, o sea, una entidad externa a Senacit que te apoye también. Esa es la ley, así está escrito en la ley. ¿Quién va a ser esa entidad? Muy posiblemente tendrías que ir a pedir apoyo a la VG. ¿Por qué? Porque la VG eh, tiene su centro de investigaciones. Entonces tendrías que ir a pedir y tocar puertas y decir, miren, en mi universidad no existe un centro de investigaciones de ciencias de la computación, pero con ustedes sí, tengo este proyecto que quiero proponer a Senacit, no sé si ustedes me pueden apoyar también, y varias cuestiones. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta. La iniciativa privada también tiene que poner de su parte, porque, por ejemplo, Cementos Progreso tiene centro de investigaciones también, tiene pasantías, pero lo tiene para ingeniería civil. No hay una empresa que tenga un centro de investigaciones para ciencias de la computación. Eso es lo que no hay. Por ejemplo, ustedes, qué sé, el famoso, qué sé yo, PayPal, ¿no? Aquí en Guatemala. Vayan allá y, qué sé yo, tengan un centro de investigaciones ahí que se dedique solo a investigar. No hay. Mientras que en los países de primer mundo, eso es lo más común que hay, un centro de investigaciones. ¿Por qué creen que Facebook, Twitter, Netflix
tienen tanto? ¿Por qué creen que tienen, hasta lanzan librerías? No sé si han visto que Netflix lanzó una librería para hacer microservicios, porque tienen su propio centro de investigaciones y generan sus propias tecnologías. Entonces, no son solo empresas, sino que son empresas dedicadas también a la ciencia. Y eso es tan común en Estados Unidos. Lo tiene Google, lo tiene Amazon, lo tiene Facebook, o sea, lo tienen todos. ¿Cómo es que una empresa que vende películas en streaming tiene un centro de investigación de ciencias de la computación? Entonces, nuestra carrera, por ejemplo, nuestra carrera, ciencias de sistemas, allá en Estados Unidos, sería el hit. Sería el hit. Que allá, créanme que exigen y buscan ciencias de la computación. Mientras que acá en Guatemala lo que se necesita en Guatemala son programadores. Entonces, la gente que se mete a la carrera, como mucha gente que se mete a la carrera, va con la mentalidad de programar. Entonces, nos queremos adaptar a eso, ¿no? Pero bueno, esa es una buena discusión que creo que no lo validan, fíjate. No lo validan porque no estamos acreditados. Los únicos que tienen acreditación son los que tienen centros de investigaciones, vuelvo a decir, química, civil y mecánica. Ellos tienen acreditación internacional, nosotros no tenemos acreditación internacional. Ellos tienen acreditación en México, Centroamérica y no me acuerdo qué otro país. Habría que platicar con la acreditación si a ellos les valían todavía en Estados Unidos. Como nosotros estamos lejísimos de eso, no tenemos acreditación, ¿verdad? Este es uno de las aplicaciones que más me gustan. La generación de nuevos procesadores. El común es el CPU. Recordemos que como lo que habíamos comentado en el 8080, el Intel 8080, el Intel 8080 salió su assembler, ¿verdad? Entonces salió una nueva generación de Intel de Core i, Core i5, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Sale una nueva generación. No crean que solo sale el microchip y ya estuvo. Tiene que haber actualizaciones en su ACM. Sí o sí tiene que haber actualizaciones en su ACM. Sale una nueva generación o salen unos nuevos GPUs o unidades gráficas. Sale su ACM también. No crean ustedes que solo ya estuvo, ellos lo sacaron y ya estuvo. Para nada. Y eso es pura aplicación de compiladores. Estas son empresas enormes que generan estos microchips o ya centrales de procesamiento, ¿no? ¿Y alguien ha escuchado este término TPU? ¿Nadie había escuchado el TPU? ¿No? El TPU es una unidad dedicada a la bueno, se llama unidad de procesamiento tensorial. Aquí voy a poner el nombre. Unidad de procesamiento tensorial. Ahora, ¿qué es un tensor? ¿Alguien ha escuchado un tensor? ¿Qué es un tensor? ¿Nadie ha escuchado qué es un tensor? El tensor es una representación matemática y física de 9 dimensiones y se utiliza para la inteligencia artificial. Se utiliza para la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, por eso es TensorFlow. Exacto. ¿Y de quién es TensorFlow? De Google. Entonces vino Google, ni lentos ni perezosos, generaron un procesador únicamente para ejecutar inteligencia artificial.
Este procesador TPU, unidad de procesamiento tensorial, lo que hace es que ejecuta algoritmos de inteligencia artificial. Entonces Google vino y generó y creó su propia unidad de procesamiento, denominado TPU. El TensorFlow es para TensorFlow, ¿verdad? Para algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que esto lo hace un programador? No es un programador, este es un científico, alguien de ciencias de las computaciones. Tiene mucha matemática adentro, tiene mucha teoría matemática, arquitectura y todo, todos los conocimientos que nosotros en la carrera recibimos, porque en la carrera tenemos muy buena base científica. Créanme, muy buena base científica. Yo sí considero que aquí en sistemas salen gallos, los que salen gallos. Y como que salir así, pero ir a programar es como que programar los sistemas es como que la gran puches, digo yo, todavía y ser gerentes de tecnología, algo así. Pero programar es como que como un poco frustrante a veces, ¿verdad? Y este es uno de las aplicaciones. Y aquí hay un caso bien, no sé si triste o es una lección aprendida. Intel, en su ánimo de venir y expandirse, tipo año 2010, creo yo, por ahí, 2010, no me recuerdo muy bien cuándo fue. Fue cuando se quiso expandir y se quiso venir a Centroamérica. Entonces, se quiso venir a Centroamérica y pues la primera opción era Guatemala. No sé por qué. Guatemala dijo que no. No sé si fue porque no quería, no sé. Ahora no sé. Dijeron que no, entonces, bueno, pues vino y vinieron y pues se fueron a nuestros hermanos costarricenses. ¿Verdad? Y ahí está Intel, en Costa Rica. Pero sí tenía que haber venido aquí a Guatemala. Ahora imagínense ustedes que les digan, miren, salió una oportunidad de trabajo para ir a trabajar en Intelco de Guatemala. Es para, tal vez no van a desarrollar los CPUs, pero sí supervisar tal vez que se ensamblen, ¿verdad? Y tal vez esa es una puerta para que ustedes se vayan a generar CPUs a Estados Unidos. O como decía aquí, ¿quién era? Luis Enrique. Alguien mete un proyecto al Estado, ¿verdad? A Centracit, y es Intel el que lo respalda. Y ahí se genera investigación. Pero ahorita no tenemos respaldo de nadie. Solo la VG es la que ahí tiene una velita encendida nada más. Bueno, entonces, aplicaciones de compiladores, señores, hay. Y por montones. Lo que pasa es que aquí en Guatemala estamos, pero casi que la edad de piedra a nivel de tecnología. Eso es lo que pasa. Llega uno y pues, con tantas ideas, pero no hay apoyo, no hay dónde. No hay dónde, en serio, créanme, no hay. Y en las mismas universidades, o sea, ustedes van a ir a ver en la Universidad Mariano Galvez, que me perdone, pues tal vez alguien tiene conocidos ahí, pero en la Universidad Mariano Galvez existe la carrera. Es ciencias y sistemas, pero al revés. Es sistemas de información y ciencias de la computación. Es al revés. O sea, es lo mismo, pero al revés. Y lo que menos enseñan son ciencias, pues. O sea, solo copiaron el nombre. O sea, no hay nada de ciencias. Los proyectos allá son casi que de chiste, ¿va? A comparación de los nuestros, pero tiene un nombre científico, ¿verdad? Y no hay nadie que regule eso.
Entonces, estamos como que siendo parte de la juez y parte ahí de la decadencia de nuestra área que son las ciencias de la computación, ¿verdad? Y bueno, otro de este es uno de las aplicaciones que creo yo que es de la más sencilla. Y a veces uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Dice uno, ¿no? Alguien dijo, tengo mi punto JS, pero no tiene tipos. Voy a hacer voy a diseñar un lenguaje que se llame TypeScript. Y lo único que va a hacer es, lo voy a tipificar, le voy a poner tipos, pero compilar lo que va a hacer a la larga es generar .js. Obviamente sé que hubo un gran chance, hubo una gran investigación, pero a esto nadie se le había ocurrido esto. Y estas son aplicaciones de compiladores, las traducciones. Esta es la aplicación básica del compilador, las traducciones, pero no solo tiene eso. Puede tener generación de nuevas arquitecturas, optimización de, de registros, de accesos, la generación de nuevos lenguajes, de nuevas unidades de procesamiento, traducciones. Y aquí no mencionó algo. Tal vez no está, bueno, no lo menciono porque no está en el libro. Pero yo he visto y he identificado más aplicaciones. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Solo déjenme ver una. Para mí, en mi expertise, esta es una de las grandes aplicaciones. Y este es uno de los triunfos de los compiladores, del Bitcoin. Créanlo o no, del Bitcoin. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Por qué el Bitcoin? ¿Qué tiene que ver el Bitcoin con compiladores? El uso del blockchain. Correcto. El Bitcoin, recordemos que está basado en blockchain, ¿verdad? El blockchain es una red descentralizada en la cual pues todos tienen la verdad, todos tienen el libro de transacciones, lo tienen todos y existe consensos para que todos lo puedan acceder. ¿Verdad? Esta es una gráfica muy buena, no se mira muy bien, pero es así como que todos están entre todos y todos tienen la verdad absoluta cuando existe un consenso. A grandes rasgos. Pero ¿qué hace seguro esas transacciones? ¿Qué hace seguro al blockchain? Alguien me puede decir, ¿qué es lo que hace seguro al blockchain? ¿Qué es lo que hace que yo no pueda decir y no pueda robar información? Hay un elemento ahí. Ese elemento se llama, correcto, la criptografía. La criptografía. ¿Y qué es la criptografía? A grandes rasgos, la criptografía es, tengo una entrada y tengo una salida. Y esa es la lógica de los compiladores. Algo que tengo de un lenguaje, lo transformo a otro lenguaje. La criptografía es, lo tengo en un lenguaje, lo proceso y lo transformo a otro lenguaje. Esa es la criptografía. Esa es la criptografía. Entonces sé que la criptografía tiene otras ramas, tiene otros algoritmos, perdón, pero la lógica de los compiladores es la misma. Lo que estoy haciendo es compilando, generando una salida. Entonces, funciona muy similar. Criptografía y compiladores va muy de la mano, ¿verdad? Entonces, existen incluso lenguajes creados netamente para blockchain.
Entonces existe la creación de lenguajes va en uso exponencial, en función exponencial, y va cayendo a la generación de lenguajes netamente para blockchain, ¿verdad? Entonces, la necesidad de lenguajes, la necesidad de compiladores es muy grande. La necesidad de tener compiladores es muy grande. Y sobre todo la necesidad de estudiar ciencias de la computación es bastante grande. Entonces, si ustedes siguen pensando en qué más podemos utilizar un compilador, por ejemplo, cuando ustedes guardan en un archivo, de un archivo lo pasan a un hexadecimal, texto plano, ahí existe un proceso de transformación, algo de entrada y algo de salida. Entonces ustedes vayan pensando ahí qué más podemos utilizar, ¿verdad? El campo de los compiladores es muy grande. Y no nos centremos solo para este curso, sino que siempre lo utilicemos, siempre pensemos en eso, que este curso nos cambie un poco la temática de ver qué es lo que estamos estudiando. Y lo miremos ya más científico, más amplio, más grande, ¿verdad? Y si a ustedes en un futuro les sale una oportunidad afuera, no duden, no duden, no duden. Vayan, abran camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque créanme que hay gente que se ha ido. Conozco a 2 personas que se han ido de Guatemala por compiladores. Los conozco muy bien. Bueno, no los conozco muy bien, pero sí conozco los que se han ido por compiladores. ¿Verdad? No son de mi generación, son más carnet 2004 y el otro es carnet 2005. Y se fueron. Uno se fue a Brasil y otro se fue a Corea y ahorita después se fue a Chile y después a Brasil. Ya por compiladores. Entonces, créanme mucha que ahí... Y el que quiera quedarse en Guatemala, que abra camino, ¿verdad? Yo pues de mi parte pues también pues, ese es mi plan, ¿verdad? Abrir camino acá en Guatemala para que en un futuro pues tengamos algún centro de investigaciones de las ciencias de la computación en el cual pues dediquemos un área, tal vez un área de investigación sea los compiladores, otra área tal vez sea la inteligencia artificial y pues los alumnos puedan llegar ahí a hacer sus investigaciones y esa investigación les sea como tesis y pues si prospera la idea, pues ya sean pagados los investigadores y todo, pero futuro de grandes rasgos, pero cosas que hay por hacer acá, hay un montón. Lo que pasa es que hay que fajarse, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es la clase del día de hoy. Gracias, Alexis, ¿verdad? Nosotros somos la clave. No solo, pues, vayamos sacando un poco la idea de solo programar y solo para nosotros mismos, sino que también vayamos pensando ahí un poco más la idea de cómo echar a andar al país, también vía nuestra profesión, ¿verdad? Bueno, entonces básicamente fue la clase del día de hoy. Ya no nos da tiempo para dudas porque ya me pasé un minuto. Entonces seguimos el día jueves el día jueves vamos a empezar a ver fundamentos de los lenguajes de programación y la iniciativa y el inicio del análisis léxico. Gracias ahí a ustedes, gracias José, gracias Rodrigo, gracias y pues espero que les haya gustado la clase. Nos vemos el día jueves.